Yo sé, hermanos, que muchos hemos escuchado algo del conflicto que para la mayoría de nosotros puede parecer sumamente distante, ¿no? Y un conflicto más en el mundo. Y me refiero al conflicto entre dos naciones que formaban parte de la Unión Soviética y que desde hace un tiempo, bueno, desde el fin de la Unión Soviética son naciones independientes, ¿no? Y son Armenia y Azerbaiyán. Ambas se encuentran entre la Unión Soviética y Turquía, y Azerbaiyán está más cerca, digamos, de Turquía. En consecuencia, Turquía, por razones que ahora explico, tiene una influencia muy grande ahí. Este conflicto es importante en primer lugar porque, digamos, todo conflicto en la tierra es para nosotros los católicos una tragedia y un motivo de oración. Es algo que, digamos, rápidamente deberíamos incluir en nuestras oraciones. Pero eso se suma dos hechos importantes. Primero, que Armenia, la nación armenia, es la nación que es víctima acá, de lejos, ¿no? Y en segundo lugar, que Armenia es una nación que como nación es una de las más hermanas que podemos tener los católicos en el mundo. Y explico la razón. Pocos saben que la primera nación en la historia que como nación se declaró cristiana, si estamos hablando de los primeros siglos, fue Armenia, para que vean no solamente su antigüedad, sino lo rápido que adoptó el cristianismo, ¿no? Todos nosotros recordamos cómo Constantino proclama, digamos, el catolicismo como la religión del Estado. Armenia ya lo había hecho más de 100 años antes, ¿no? Se había proclamado una nación cristiana. Y la gran mayoría de los cristianos armenios corresponden a una forma de cristianismo que no está en unidad con el Papa, ¿no? Es parte de lo que llamamos el mundo ortodoxo, ¿no? Que no reconoce la autoridad papal. Ellos se definen como religión como los armenios apostólicos. Hay un grupo importante de armenios, es decir, que no solamente en el país, sino que forman parte de esta denominación cristiana, los armenios, que son católicos, ¿no? Y que reconocen la autoridad petrina. Son una minoría significativa entre los armenios, pero una de las cosas importantes de los armenios es que, a diferencia de algunas diferencias teológicas que podemos tener con otras denominaciones cristianas históricas de Oriente, llámense los mismos ortodoxos rusos, los ortodoxos griegos, los coptos, los siríacos, es que a diferencia de todos ellos, con los armenios no tenemos ninguna diferencia teológica. Creen exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Tienen una liturgia muchísimo más antigua, por supuesto, pero la única diferencia que tienen es que ellos no aceptan la autoridad petrina. Sin embargo, San Juan Pablo II visitó Armenia, estamos hablando varias décadas atrás, por supuesto, y tuvo un encuentro con el entonces patriarca armenio Carequín, con el que estableció muy rápido, en los pocos días de su visita, una gran amistad. Y Carequín le ofreció a Juan Pablo II crear una diócesis católica, que no existía, una diócesis católica para los armenios católicos, que se llevan muy bien con sus hermanos armenios apostólicos, ¿no? Entonces, ya desde esa época existe una diócesis católica para los armenios católicos, y muchos de ellos sirven en el ejército, me refiero a los católicos, y muchos de ellos han muerto en este conflicto con Azerbaiyán.
Entonces, esto es solamente para ponerles el contexto de por qué estos hermanos armenios son tan importantes, ¿no? Y como son armenios, no son ortodoxos, por ejemplo, no suscitan mucho interés de la Rusia cristiana ortodoxa por defenderlos. Pero Azerbaiyán, en cambio, es culturalmente musulmán y religiosamente musulmán y eh, tienen una población mucho más grande en Azerbaiyán y Turquía tiene un odio histórico a los armenios, básicamente porque son cristianos. Recuerden ustedes que el genocidio armenio de principios del siglo XX, realizado en Turquía, mató entre 2 y 4 millones de cristianos armenios y muchos de ellos han encontrado un refugio, obviamente después de la caída de la Unión Soviética, en Armenia. Y lamentablemente actualmente Turquía tiene un líder que es una especie de Hitler, ¿no? Tiene una mentalidad expansionista muy anticuada, porque como saben ustedes, muy poco, muy pocos conflictos hoy en día tienen que ver con el dominio de territorio, ¿no? Ese es un concepto muy viejo de la guerra, cuando, digamos, la guerra tenía valor ganando territorio. Hoy en día las guerras son por recursos económicos, ¿no? Por control político, por control de algunas regiones geoestratégicas, pero eso es todo. A nadie le interesa que mi país sea más grande. Esa todavía es una teoría, digamos, muy primitiva y mm, cada vez menos común. Pero hay un territorio en, que es el que está en disputa, que es el Nagorno-Karabaj. No se preocupen de memorizar el nombre, no hay que memorizar más los hechos, ¿no? Este territorio es un territorio en disputa, ¿por qué? Porque geográficamente pertenece al Azerbaiyán, pero eh, toda la población del Nagorno-Karabaj, toda la población es armenia, ¿no? Y la población quiere unirse con Armenia porque eh, si pudieran vivir en paz y tranquilamente no tendrían ningún deseo de cambiar nada. Pero la hostilidad de la mayoría musulmana, digamos, de Azerbaiyán, les hace la vida imposible. Y obviamente para los armenios cristianos en Armenia, el Nagorno-Karabaj está poblado por sus hermanos, por gente que ellos tienen que proteger. Entonces, el conflicto de este territorio que está en Azerbaiyán y que debería ser armenio es un conflicto que lo dejó la Unión Soviética, o sea, digamos, cuando abandonó todos estos países al final de la Unión Soviética para convertirse en la Federación Rusa, dejó atrás una serie de problemas que eran reales, pero que, digamos, mientras estaban bajo la presión, digamos, y el control de los soldados soviéticos, que ninguno podía practicar su religión, o sea que no había evidencia de estos problemas, ¿no? Pero ahora el problema es real. Azerbaiyán es una nación que ha sido armada con mucho dinero de los turcos. Hoy sabemos que los turcos han estado bombardeando Armenia, aunque lo han negado como siempre, porque ellos dicen que ellos no tienen nada que ver en el conflicto, clásica hipocresía internacional. Y el carácter religioso de este conflicto, que por si acaso tiene mucho que ver de nacionalista y de cultural, por supuesto, digamos, existe una categoría nacionalista, ¿no? Y existen elementos culturales, pero estos elementos culturales tienen que ver con la religión. Entonces, no podemos decir que este es un conflicto 100% religioso, digamos que es un conflicto
puramente religioso, pero el que diga que este es un conflicto nacionalista, que es normalmente lo que dice la prensa rara vez menciona que la esencia del conflicto es entre musulmanes y cristianos, en su mayoría armenios apostólicos, pero incluye también armenios católicos, ¿no? Entonces es la típica hipocresía de la prensa secular que no quiere mencionar el carácter de religioso de múltiples conflictos, ¿no? Y cómo sí es un problema y cómo los cristianos suelen estar en la parte agredida. Entonces, por ahora se ha hablado de cese del fuego, no se ha aplicado. La catedral armenia apostólica fue deliberadamente atacada. Como en una guerra no habría ninguna razón militar para atacar el centro religioso de un país, ¿no? Y esa es la razón por la cual grandes armenios, se los digo por anécdota nada más, o sea, la famosa Kim Kardashian, por ejemplo, y toda la tribu Kardashian que son tan famosos, son de origen armenio, son de familias inmigrantes que se salvaron de la masacre armenia organizada por Turquía, ¿no? Entonces, salvo algunas voces populares, algunas voces importantes, no hay nadie que defienda a Armenia, y esa es la razón por la cual muchos movimientos cristianos, muchas organizaciones cristianas están pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que intervenga, porque si no los defiende una nación suficientemente poderosa como para detener a Turquía, los armenios en una nación, o sea, una nación completa, podría ser sometida y el efecto sería una vez más la masacre de cristianos y la sumisión de los sobrevivientes. Así que estemos atentos a las noticias y oremos mucho por nuestros hermanos armenios. Que tengas un buen día.